Hola chicos, muy buenos días. Esta semana, que es la fecha del 11 al 14 de mayo, nos toca ver el panorama del periodo del siglo XVIII, la política colonial borbónica. En esta secuencia obtendrás pues una explicación general de los hechos y procesos que identifican el último siglo del periodo virreinal durante el reformismo borbónico. Reconoceremos los aspectos políticos, territoriales y demográficos que dieron lugar al auge de la actividad económica en la Nueva España y que hicieron posible su esplendor cultural, cuyos antecedentes se remontan hasta los siglos XVI y XVII. Recordemos un poquito a esta personita, ojalá la recuerden, es Felipe V y él fue, digamos que, el iniciador del despotismo ilustrado. La política predominante en Europa durante casi todo el siglo XVIII fue llamada despotismo, que pretendía gobernar para el pueblo pero sin dar voz a este. En lo fundamental trataba de fortalecer la unidad nacional de sus países, de debilitar y o incluso abolir lo que quedaba de derechos y privilegios específicos a una fuerte administración central. En España, al morir sin descendencia Carlos II, de la dinastía de los Habsburgo, ascendió al trono Felipe V, nieto del Borbón Luis XIV, rey de Francia. Es entonces recuerdan que ya lo habíamos platicado y comentado, que cuando llega al poder, pues tienen ideas ilustradoras, ¿sí? Y que piensa cambiar de muchas maneras a la política de España y obviamente estas van a afectar a la Nueva España. Recordemos también que Felipe V llega a reformar ciertas leyes y estas leyes, como bien sabemos, se llaman las leyes borbónicas. Pero primero vamos a enfocarnos en la frase que ya habíamos comentado alguna vez en clase, del despotismo ilustrado, que era el gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿sí? La frase es muy específica, que decía que todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, iban a gobernar para ellos, pero sin tomarlos en cuenta, sin saber sus necesidades, sin saber qué es lo que era lo más necesario para poder vivir. No importaba lo que necesitaran, pero iban a gobernar para ellos. Los Borbón realizan, o más bien Felipe V realiza unas reformas que se llamaron reformas borbónicas. Estas reformas borbónicas fueron, pues, digamos que afectaron a cuatro aspectos principales: la parte política, la parte económica, social y cultural. La parte política, eh, como todos sabemos, fue el establecimiento de intendencias. Estas intendencias fueron las que, en la división territorial que hubo en la República Mexicana, obviamente con la división geográfica anterior, donde todavía teníamos una parte de Estados Unidos, y también formaron el primer ejército profesional, es decir, que ya había un ejército con una estructura para poder pelear pues, por la Nueva España. Hubo reformas a la iglesia, es decir, que ellos ya no tenían supuestamente tanto poder y tenían que sacar a los jesuitas para poder tomar el poder completo, ¿sí? En la parte económica realizaron reformas fiscales, es decir, que si recordamos un poquito, tenían ya que pagar los impuestos tanto a minería como a aquellos eh, empresarios que tuvieran grandes extensiones de tierra. Se empezó a hacer un libre comercio, es decir, que querían que todos pudieran mm, mover sus mercancías principalmente a España, pero también, como lo explicamos la clase pasada, pudiera llegar a Filipinas. Hubo un fortalecimiento y regulación de actividades económicas. Eh, Al liberar, digamos, el comercio, tanto nacional como internacional, se fortalecieron estas actividades como la agricultura, la minería y la ganadería, pues
dando una mayor o un mayor ingreso a estas actividades. En la parte social, desestabilizaron la economía y la sociedad de los pueblos de indios. ¿Por qué? Porque al final todo este dinero se iba para España, nada se quedaba de manera interna, sino que se salía del país. Hubo un distanciamiento entre criollos y peninsulares. Obviamente que al colocar en las cabezas de todos los establecimientos a españoles eh, originarios de, obviamente, netamente de España, hubo un distanciamiento entre nosotros porque pues había que establecer las reglas, ¿no? Ya no éramos iguales, no éramos iguales y por lo tanto en este momento se estaba marcando muy, muy fuertemente. Obviamente hubo un crecimiento de las clases bajas. ¿Por qué? Porque al final también hubo mayor poder sobre los españoles y mayor poder sobre nosotros. Por lo tanto, hubo un cruce de razas muchísimo más fuerte. En la parte cultural, el control de la educación pasa a manos del Estado. Así como digamos que los establecimientos importantes eh, del gobierno pasan a manos de cabezas españolas, también la educación. Hubo un sistema de becas donde ya permitían el estudio de algunas mezclas, es decir, si eras, aunque hubieras nacido, eras español y hubieras nacido en la Nueva España y tienes familia a lo mejor con algún criollo o una criolla, entonces podías tal vez estudiar y entonces darte la oportunidad de poder tener una educación diferente. Creación de academias científicas y colegios superiores donde solamente estudiaban los hijos de españoles, eh, tanto naturales como aquellos que nacieron en la Nueva España. Todas estas reformas borbónicas afectaron a los virreyes, a los judíos y a los peninsulares residentes. Ahora, sé que este tema ya lo habíamos visto, solo lo estamos como que retomando un poco para pues no perder el hilo. De hecho, el libro mismo lo marca otra vez. Entonces, es por eso que lo estamos viendo de nuevo. Es un repaso para mí, chicos. Entonces, eh, recordemos que este tema ya lo hemos visto en clase. Así que, bueno, vamos a tratar de solamente darle un repaso. Las actividades de esta semana son dos nada más. Y en la primera es leer y transcribir algunos fragmentos de la página 214 para contestar las preguntas que se colocan en las hojas de las actividades que voy a mandar en PDF. Son muy cortitas, no es mucho. Y también vas a leer la página 215. En esta realizarás un mapa conceptual donde expreses cuáles fueron los cambios que realizó la familia Borbón. Ahora, en este mapa no solamente quiero que se queden con los conceptos que hay en la lectura. Recordemos un poquito lo que ya vimos. Puedes ir a tu libreta y a lo mejor ver qué más explicamos en ese momento y de esta manera hacer un mapa muchísimo más completo. Se vale que puedas investigar un poquito en tu libreta, se vale que puedas investigar también en tu libro de Editorial Patria. Te estoy mandando las páginas de la Editorial Castillo, entonces puedes realizar una investigación un poquito más completa junto con tus dos libros, junto con la información que tienes en tu libreta y creo que podrán hacer un mapa conceptual muchísimo más completo. También al final vienen dos preguntas de evaluación sobre el tema. Son muy, muy, muy fáciles, son solo dos preguntas y necesito que cuando las realices seas lo más extenso posible. Es decir, que puedas justificar tus respuestas de manera muchísimo más amplia. ¿De acuerdo? Chicos, solamente estas actividades son muy poquitas, son cortitas. De verdad espero que tengan una linda mitad de semana y nos vemos el viernes para cuando las entreguen. Recuerden que deben entregarme las hojas el día viernes de 5 a 6:30 y deben llevar nombre completo, grado y grupo.